visitamos, ¿verdad? Visitamos otros lugares, repito, nos contentamos, nos alegramos en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero el asunto es cuando estamos conviviendo. Aleluya. Si me explico, cuando convivimos, que estamos, hermanos, todos los servicios, nos estamos mirando y nos empezamos a ver nuestros defectos. Aleluya. Empezamos a ver que el hermano es enojón, la hermana es enojona y empezamos a ver que, ¿verdad? Muchos detalles que no nos van a gustar entre nosotros. Santo eres mi Y ahí está Dios. lo duro, hermanos, para mantenernos en unidad en el Señor. Mantenernos en el Señor. Porque es como una familia. Nosotros, la iglesia, es como una familia. Aleluya. ¿Verdad? Sí, amén. Cuando voy, los visito a ustedes, gloria a Dios, nos gozamos, ¿verdad? Convivimos un tiempo, pero ya nos regresamos a nuestra casa. Usted se queda con su familia, ¿verdad? Me visitan a mí, yo me quedo con mi familia. Pero usted y su familia, y yo y mi familia, todos los días sabemos lo que pasa entre nuestros hijos. ¿Ah? Que a veces las cuestiones también que pasan entre nosotros, como casados, como pareja también. Situaciones que pasan entre nosotros. Solo nosotros sabemos lo que pasa en nuestra casa. Pero note, hermano, que qué difícil es, ¿verdad? Cierto. ¿Sí? Qué difícil, incluso entre la familia, qué difícil es mantenernos en unidad. Aleluya. Ahora, ¿qué es lo que nos va a llevar, hermanos, como dice aquí la palabra del Señor, a madurar, a amarnos, en verdad, los unos a los otros? Es que el Señor Jesucristo tiene que ser nuestro enfoque. Amén. Amén. Amén, hermanos. Cierto. Me voy a levantar, voy a ir a la iglesia, voy a buscar el rostro del Señor, voy a alabar, pero ¿por qué? Porque es el Señor Jesucristo que me motiva a que yo lo haga. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, al ser el Señor Jesús siempre en el centro, hermanos, de nuestras vidas, Qué bonito. vamos a poder, hermanos, convivir entre nosotros y sobrellevarnos también. Sí, amén. Porque todos cometemos errores, nos Sí. equivocamos a veces ofendemos, ¿verdad que sí? ¿O no ofende usted, hermano? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? A veces ofendemos, entonces dice uno, pues hay sobrelleva los detalles uno entre los hermanos y gloria a Dios, pues hay que echarle ganas, ¿no? Hay que echarle ganas. Sí, amén. Hay que seguir adelante, hay que buscar el rostro del Señor, eso es lo duro cuando ya se hace algo que continuamente, hermanos, estamos conviviendo, estamos en los servicios, estamos, amén, frecuentándonos seguido, ahí es lo difícil estar en unidad. Ah, sí. Cierto. Ahí es lo difícil estar en Aleluya. unidad. Gloria a Dios. Pero aquellos que, hermanos, tienen el Espíritu del Señor, van a ser movidos por el Espíritu del Señor y van a poder mantener la unidad en el Señor y sobrellevar muchas cosas entre los hermanos. Cierto. Porque si no sobrelleva uno muchos detalles, hermanos, termina uno mal. Aleluya. Quizás vino con una expectativa de alabar al Señor y de gozarse en el Señor, y a lo mejor se va con otra expectativa de que pues no era lo que yo pensaba, pues los hermanos acá y esto acá, pero entonces si no lo sobrellevamos, hermanos, nos podemos ir a la casa amargados. Cierto. Tremendo. ¿Sí? Cuando realmente este es un lugar donde, hermanos, el Señor está aquí primordialmente y donde el Señor bendice nuestras vidas, Amén. nos fortalece el Señor, aquí somos edificados en el Señor, Amén. aquí es donde debemos de salir más bien, ¿verdad? Equipados para enfrentarnos al mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. Amén. Pero hermanos, es la manera como Dios va a estar en medio de nosotros. Es lo que dice aquí el versículo. Lo leemos otra vez. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. Amén. Aleluya. Hay que gozarnos, hay que madurar en el Señor, hay que animarnos los unos a los otros, Amén. hay que tener ese mismo sentir, hay que vivir en paz, ¿verdad? Procurar la paz entre nosotros. Gloria a Dios. A veces, hermano, nos cuesta disimular, ¿verdad?, las ofensas, pero tenemos que disimular a veces las ofensas, hay que dejar pasar el asunto. El hermano anda en un mal rato, el hermano anda estresado, o el hermano tiene algún problema, que ese problema le está causando ese asunto de
de que, ¿verdad?, la agarra contra todo el mundo. Entonces, déjalo así, ora al Señor para que Dios lo apacigüe, ¿no? ¿Verdad que sí, hermanos? Es verdad, hermanos, y cuando lo hacemos, ¿verdad?, Dios lo hace. Ya al siguiente servicio, ya el hermano o la hermana que se fue así, viene ya más calmada, pues ya Dios toma control. Aleluya. Sí, hermanos, y seguido nosotros oramos por los compañeros de trabajo. Dios los bendiga a mis compañeros. Es cierto. Amén. Pero hay unos que son bien tremendos, entonces yo tengo que estar hablando al Señor para que el Señor lo apacigüe. Cálmalo, Señor, cálmalo. No hace como aquel hombre que dijo, Señor, no me quiero bajar de la cruz. Que si me bajo de la cruz yo lo acomodo, pero mejor tú, Señor, dijo. Mejor tú. Gloria a Dios, aleluya. Entonces es mejor así, hermanos, orar al Señor, ¿verdad? Que Dios tome control. Sí, amén. Y así, hermanos, de esa manera nos vamos a mantener unidos. Somos un pequeño grupo, es cierto, pero Dios está en medio de nosotros. Amén. Aleluya. Dios nunca dijo, ¿verdad? Tienen que estar 20, 30, 40, 50, 100 o 2000 o 3000 personas para que yo esté ahí en medio de ellos. No. Él dijo que donde 2 o 3, ¿verdad?, estén congregados en su nombre y va a estar el Señor. El Señor está en medio de nosotros, hermanos. Amén. Así que animémonos en el nombre de Jesús. Los hermanos de Corintios, hermanos, eran un asunto bien tremendo, ¿no? Porque esta palabra que escribió el apóstol Pablo, inspirada, claro, por el Señor, era precisamente porque en los hermanos de Corinto, en la iglesia de Corinto, había mucho conflicto. Había pleito entre ellos. ¿Cómo? Hermanos en Cristo, redimidos, ya bautizados, ya algunos con años en la iglesia y son bien peleoneros. Entonces, el hermano Pablo, de verdad, inspirado por el Señor, les manda a decir, si leemos el capítulo, en la primera carta, en el capítulo 3, note lo que les dice, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Porque algunos decían, no, pues yo soy de Pedro, y otros decían, no, yo soy de Pablo. Y había pleitos entre ellos, entre los hermanos. Y cuando, hermanos, hay pleito entre los hermanos, es una clara evidencia de que no hay madurez en el Señor. Aleluya. Que está carnal todavía, que está en su carne todavía. Tremendo. Dice el capítulo 3, leemos del versículo 1 de la primera carta a los Corintios. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como, ¿qué, hermanos? Como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Sí, hermanos? ¿Sí está ahí? Sois carnales. El verso 3, ¿cómo dice? Léalo conmigo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué, hermanos? Celos, contiendas y disensiones. Dice, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Verdad? Que había entre los hermanos de Corintio, habían celos, habían pleitos, habían disensiones, y era una evidencia, repito, clara de que eran carnales, que no eran personas espirituales, que no eran personas maduras en el Señor, y eso, hermanos, es lo que nos lleva el Señor a que nosotros comprendamos, entendamos de que hay que madurar, ¿verdad?, en el Señor. ¿Para qué, hermanos? Para que evitemos nosotros de ser personas conflictivas, pleiteras, ¿verdad? Que hermanos, entre nosotros no haya eso, sino que haya unidad entre nosotros. Amén. Y que juntos, hermanos, nos esforcemos, ¿verdad? Y que juntos, hermanos, también nos procuremos, que juntos, hermanos, oremos los unos por los otros, clamemos al Señor para que Dios, ¿verdad?, nos llene de su presencia, porque la presencia de Dios va a motivar nuestro espíritu, hermanos. Amén. A buscar más del Señor, a estar más, hermanos, en unidad. Y, hermanos, así de esa manera, hermanos, la iglesia del Señor va a ir creciendo, porque gente nueva va a venir y va a mirar, hermanos, el enfoque de nosotros en el Señor, la unidad en el Señor, el amor, amén, del Señor en nosotros. Y eso va a provocar que más personas se queden aquí en estos lugares. Amén, amén, hermanos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. En el capítulo 1, verso 10 dice, de la primera carta a los Corintios, por eso les dice el apóstol Pablo esto, hermanos, en versículo 10, capítulo 1, versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que les dice, hermanos, que habléis todos una misma cosa y que no haya, ¿sí, hermanos? No hay entre vosotros que divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por eso viene la exhortación del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. ¿Por qué? Porque estaban agarrados del chongo.
Se agarraban los unos los otros y se cocorroneaban y que mira que yo soy de Pablo, pero yo soy de Apolos y que Apolo predica mejor que Pablo, cosas así, hermanos, que no llevan a nada. Y por eso Pablo, ¿verdad?, le dice, pues, ¿quiénes somos nosotros? Ciertamente somos siervos del Señor. Si lo leemos, hermanos, ahí en capítulo 3. Gloria a Dios. Regresemos al capítulo 3. Aleluya. Amén. Bendito el Señor Jesús. Sí, amén, amén, hermano. Aleluya. El versículo 5, ¿no? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis recreído, y eso según lo que a cada uno concedió al Señor. Dice Pablo, hermano, yo planté, Apolos regó, pero ¿quién da el crecimiento? Pero el crecimiento lo ha dado Dios. El verso 7, así que ni el que planta es algo, refiriéndose a él, ni el que riega, refiriéndose a Apolos, sino Dios que da el crecimiento. Amén, amén, aleluya. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Amén. O sea, quien hace las cosas es Dios. Quien Sí, amén, transforma amén. la vida de las personas es Dios. Amén. Y es por eso que la iglesia del Señor tiene que estar enfocada en quién. ¿En quién tiene que estar enfocada? ¿En cómo vino el hermano Oscar? ¿O cómo vino el hermano? ¿Cómo se vistió ahora? ¿O cómo va? Tenemos que estar enfocados en qué? En el Señor. Sí, amén. Venimos, ¿por qué? Porque está el Señor Jesucristo en medio de Amén, nosotros. gloria a Dios. Porque es el Señor Jesucristo quien ha transformado nuestras vidas. Amén. Es el Señor Jesucristo el que, ¿verdad?, cambia nuestras vidas. Es Dios el que hace todas las cosas. Cada uno de nosotros tenemos nuestras funciones, ¿cierto? Pero realmente no somos lo que transformamos la vida de las personas. ¿Quién transforma? ¿Quién cambia? ¿Quién regenera? ¿Verdad? ¿Quién restaura? ¿Quién levanta? Es el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, hermanos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y espero que el Señor Jesús dice, ¿verdad?, en San Juan capítulo 17, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito su nombre para siempre. Sí, amén. San Juan 17, hermanos, versículo 20, en el nombre de Jesús. En la oración del Señor Jesús, ¿verdad? Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, ¿qué dice, hermanos?, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, ¿qué dice, hermano?, crea que tú me enviaste. Amén. Sí, hermanos. Sí, amén, amén, hermano. Si nosotros nos mantenemos, amén, en el Señor estará con nosotros. El Señor, hermanos, nos amará a nosotros, amén. Y nos vamos a mantener, amén, dando ese testimonio al mundo. El mundo va a conocer, amén, acerca del Señor Jesucristo. ¿Cómo, hermanos? A mantenernos nosotros en un mismo espíritu, en un mismo sentir, amén. Unánimes todos, hermanos. Amén, amén, hermano. Podemos estar juntos, pero quizás sin estar unánimes. Aleluya. unidos. Gloria a Dios. Juntos, como dice un dicho, pero no revueltos. Podemos estar así de esa manera. Pero Dios no quiere que estemos así, ¿verdad? Dios quiere que estemos unidos, hermanos. Amén. En un mismo pensamiento todos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Dice el verso 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean, ¿qué dice? Uno, así como nosotros somos uno. Yo, dice, en ellos, Amén, y amén. tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Como dice el Señor, ¿verdad? Así como Él es uno, igual también nosotros tenemos que ser uno. Amén. Y de esa manera el mundo se va a dar cuenta de que hay un Dios verdadero. Gloria a Dios. Aleluya. Imagínense si viene una persona nueva y los ve agarrados del chongo acá, pleiteando.
Cierto. Sí, hermanos. Tú eres mi Dios. Va a decir, no, pues esto aleluya. necesita más del Señor. Va a decir la persona, mejor me voy de este lugar. Gloria a Dios, aleluya. Si esto miraba en Roma, dice alguno, pues imagínense. Y yo luego vengo acá a la iglesia que supuestamente es la iglesia que tiene temor de Dios, que tiene entendimiento, que tiene conocimiento, que tiene la Biblia, que lee la Biblia, y luego veo entre ellos que están peleándose y están enojándose y bueno, avientan la puerta Aleluya. y luego pasan ni saludan siquiera, ni buenos días. Tú eres mi Dios. Aleluya. Bendito el Señor Jesús. Amén. Sí, hermanos. Amén. Los cristianos somos educados, hermanos. Bendito sea Sí, el amén. nombre del Señor. Porque es una Aleluya. educación, ¿verdad?, que supera incluso la educación, ¿verdad?, secular. El cristiano está por encima de la educación, pues, secular, ¿verdad?, del mundo. Sí, amén. El cristiano es una persona educada, es una persona Gloria a Dios. Aleluya. que saluda, respeta, no pasa como un tren, ¿verdad?, sin frenos. Cierto. No se me atravese porque te atropello. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Aleluya. El Señor dice que, ¿verdad?, Él está en nosotros cuando nosotros estamos unidos, ¿verdad?, cuando somos un solo cuerpo. Amén. Entonces la bendición del Señor, hermano, no se va a detener. Gloria a Dios. Él va a derramar su bendición sobre cada uno de nosotros. Sí, amén, aleluya. La lluvia de Dios va a caer, hermanos, sobre Amén, nosotros. aleluya. Amén. Y no va a ser una lluvia así nomás pasajera, ¿verdad?, que trae calor y que alborote el calor, ¿verdad? A veces está bien una lluvia así pasajera que alborote el calor, no sube la humedad y se siente el calor de repente, ¿verdad? La lluvia de Dios es un aguacero, hermano, Amén. que Él derrama sobre nosotros para Amén, refrescarnos. aleluya. Bendición, gracias. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Aleluya. Por eso el Salmo 133, ¿qué dice, hermanos? Leemos, la mayoría lo conocemos, el Salmo 133. Gloria a Dios. Sí, amén, amén. Gloria a Dios. Dice pues los versículos, son 3 versículos, amén, hermanos. Aleluya. Dice, mirad cuán bueno, sí, hermanos, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Cómo dice la última parte? Porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Aleluya. ¿Dónde envía el Señor bendición y vida eterna, hermanos? Como dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y qué más. En armonía, porque podemos estar juntos y no tener armonía. Gloria a Dios. Pero claramente el texto dice juntos y en armonía. Amén. Es como el buen óleo, el aceite que se usaba antiguamente, que era derramado sobre los sacerdotes. Gloria a Dios. El aceite de la santa unción, ese aceite representaba la presencia de Dios. Igual era utilizado para los reyes. Aleluya. Cuando David fue proclamado rey, lo que hicieron eso era algo simbólico. Agarraron una copa de aceite y se la derramaron encima a él. Un aceite con especias aromáticas, era algo pues especial. Amén. Y eso simbolizaba de que cuando era derramado sobre el rey o sobre el sacerdote, eso significaba que la presencia de Dios descendía sobre Amén, ellos. aleluya. Y que aunque eran reyes, ¿verdad?, pero encima de ellos, sobre ellos, eso significaba que iba a gobernar el Dios Todopoderoso. Aleluya. Alabamos a nuestro Dios. Sí, amén, amén, hermano. Gloria Igual a el Dios. sacerdote, aunque el sacerdote era el ministro para el templo, pero eso significaba de que la presencia de Dios iba a estar sobre el sacerdote. Amén, amén, Y que el aleluya. sacerdote no era que iba a hacer lo que él quisiera hacer, sino que iba a ser guiado por Dios. Amén. Cuando estamos unidos, ¿verdad?, como un solo hombre, Gloria a Dios. ¿qué es lo que sucede? Entonces la presencia de Dios descenderá Aleluya. sobre nosotros, hermanos. Entonces ahí es donde, hermanos, Dios bendecirá nuestras vidas Amén, y amén, prosperará nuestras vidas y prosperará esta obra, amén. Y más personas Amén. vendrán a los pies del Gloria Señor a Dios. y encontrarán un lugar de descanso para sus almas aquí, porque aquí está el Señor Jesucristo. Pero todos unidos como un solo hombre. Amén. Gloria a Dios. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Amén. Amén.
Después de que, ¿verdad?, llegó el tiempo, el cumplimiento de la palabra del Señor, en el tiempo del profeta Jeremías, hermanos, amén. Dios usó al profeta Jeremías que hablará acerca del tiempo cuando después de 70 años el pueblo de Israel iba a ser reunido, iba a ser regresado en los lugares donde iba a ser llevado cautivo, iban a regresar a su tierra. Dios le dio esa promesa, Amén, amén, usando al hermano. profeta Jeremías, hermanos, amén. Y lo que hizo Dios fue incitar el espíritu de ellos, provocarlos a todos. Aleluya. Entonces, leemos en Jeremías capítulo 29, hermanos, Gloria a y después Dios. vamos a ir a ver unos pasajes, versículos en Esdras. Gloria al Señor Jesús. Sí, amén, amén. Y me llama la atención de cómo todos estos hombres, cuando regresan de la cautividad a Jerusalén, todos tenían el mismo sentir y como un solo hombre trabajaban todos, hermanos. Gloria a Dios. Dice el versículo 10 del capítulo 29, leemos hasta el versículo 14. Porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Amén. Sí, hermanos. Amén, amén. Estamos ahí, hermanos. Y amén. Gloria a Dios. Lo vuelvo a leer, porque así dijo el Señor, amén. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis Amén, amén. y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué dice, hermanos? Y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, como dice, hermanos, de todo vuestro corazón. El 14 dice, y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Amén. El Señor habla acerca del regreso del pueblo de Israel. Llegará el momento, hermanos, en que ellos, ¿verdad?, iban a regresar. Los que fueron llevados cautivos, los que quedaron vivos, iban a regresar a la tierra de Israel. Algo que me llama la atención es cómo Dios va a incitar a ellos, los va a provocar para que ellos crean a la palabra, para que ellos regresen a Jerusalén con ánimo y, hermanos, edifiquen nuevamente la ciudad y el templo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Sí, amén, amén, aleluya. Los pensamientos de Dios son para bien todo el tiempo. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Esos son los pensamientos que el Señor tenía para el pueblo de Israel. Amén. Pero claro, fue llevado cautivo, esclavo. ¿Por qué? Porque se apartaron del camino del Señor. Pero una vez que se cumplió el tiempo de la profecía de los 70 años de cautiverio, el pueblo de Israel tenía que regresar, los judíos tenían que regresar a su tierra para edificar la ciudad de Jerusalén y para edificar el templo y sus casas. Bendito Amén, el nombre hermano. de nuestro Dios. Amén. Algo que se aleluya. cumplió de esta profecía, hermanos, leemos en Esdras, gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Leemos en Esdras en el capítulo 1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Leemos ahí, hermanos, el capítulo 1, los primeros 5 versículos. Aleluya. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor Dios de Israel. Él es el Dios, Él es
el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. El versículo 5, ¿cómo dice, hermanos? Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu, ¿qué dice? Despertó Dios para subir a edificar la casa del Señor, la cual está en Jerusalén. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Despertó el espíritu en ellos. Amén. Ellos pasaron, hermanos, pues angustias, tribulaciones, pasaron muchas necesidades también, hermanos, porque pues debido al extravío, ¿no? Al apartarse del camino del Señor. Pero Dios, hermanos, quiso regresarlos, amén, quiso regresarlos. Dios trató en sus vidas y quiso regresar a muchos de ellos a Jerusalén para que la edificaran y para que edificaran el templo. Todos ellos, hermanos, se congregaron y empezaron a trabajar como un solo hombre, todos unidos, hermanos. Fue algo muy tremendo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amén, hermano. Pues nosotros, hermanos, hemos pasado, ¿verdad?, 2 años del asunto de la pandemia, ¿no? De no podernos congregar. Pero no quiere decir que pasamos, hermanos, en sí, ¿verdad?, pues necesidades, claro, tristeza sí, por la pérdida de algunos seres queridos, pero en lo que respecta, pues, a las cosas, ¿verdad?, necesarias, gracias a Dios, el Señor nos mantuvo, nos guardó y nos tiene en pie hasta el día de hoy. Pero el asunto de la pandemia es esto, que la pandemia también ha dejado, hermanos, secuelas espirituales en muchas gentes, y no solamente a nivel local, sino que en muchas iglesias, mucha gente se enfrió en el camino del Señor, y mucha gente ya no tiene ánimo de buscar de Dios, ya no tiene deseo de buscar de Dios, mucha gente ya no quiere, amén, hacer la voluntad del Señor. Es bien triste esto, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Alabamos al Señor, hermanos. Y esto, hermanos, es en sí, ¿verdad? Esta cuestión de la pandemia es que da de cuenta como es el primer chicotazo, porque vienen otros más fuertes todavía. Tienes razón. Viene una escasez tremenda, hermanos, se lo digo con tiempo. Viene una escasez tremenda, hermanos, que solamente, hermanos, el nosotros mantenernos en el Señor, Dios va a tener cuidado de nosotros. Aleluya. Y los que se apartan, pues de modo, o sea, esos van a la aventura a ver qué sale. Pero usted y yo, hermanos, al mantenernos en el Señor, hermanos, Dios nos va a sostener. Créanlo con todo su corazón, que el Señor nos va a sostener. Nos va a hacer pasar la crisis que viene económica, hermanos. Aleluya. Hermanos, esto, hermanos, más bien lo que ha pasado es para que más bien cobremos fuerzas, es más bien para que nos animemos, también para que le echemos más ganas en la cuadra del Señor, es más bien para que nos esforcemos, hermanos, es más bien para que trabajemos todos, hermanos, hagamos algo, hermanos, en la obra del Señor, y Dios estará con nosotros, hermanos, su presencia estará en medio de nosotros, y es ahí donde Dios va a derramar bendición sobre nosotros, amén, bendición hasta que sobreabunde. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y los que son perezosos y no quieren echarle muchas ganas, pues a la aventura a ver qué sale, ¿no? Con ellos. Pero usted y yo, hermanos, al esforzarnos en el camino del Señor, Dios bendecirá nuestras vidas. Créanlo, hermanos, que Dios va a tomar control de nuestros bienes, que Dios va, hermanos, ahí estar con nosotros, hermanos. Quizás, hermanos, no vamos a tener mucho para comer, pero vamos a tener comida, que es lo más esencial. Amén. Va a haber comida. Nuestros hijos nos van a pedir comida y les vamos a dar comida porque Dios nos va a dar comida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, los perezosos, hermanos, que verdad es que no quieren echarle ganas, hermanos, se los digo directamente y no son pedradas, es directo el asunto. Échale ganas porque viene tiempo duro. Viene tiempo duro y solamente Dios te va a ayudar, hermano. Esfuérzate, ¿verdad? Únete a los que en verdad queremos servir al Señor, hermano. Por eso Pablo le decía, no le hagas caso a la gente que habla muchas cosas, pero no le hagas caso a esa gente que hablan, ¿verdad? Cuentos y que se inventan sus propias cosas. Dice Pablo a Timoteo, no hagas caso a esa gente, únete con aquellos
con aquellos que buscan al Señor con todo su Amén. corazón, Amén. con aquellos que aman al Señor, Amén. con aquellos que hacen su voluntad, con aquellos que se gozan del Señor, aquellos que alaban al Señor. Con eso júntate para que tú también tomes fuerza. Que venga la escasez, no se va a parar, hermano. Que venga, no hay problema. Dios estará con nosotros. Sí, amén. Aleluya. Aleluya. Su refri va a tener siempre alimento. Amén. Créalo, va a tener alimento. Amén, amén, hermano. Va a tener la comida ahí en su refri. Donde Dios, hermanos, le va a dar ese alimento para que usted se sostenga en los tiempos difíciles que vienen. Aleluya. Bendito el nombre de Sí, nuestro amén, Dios. amén. Aleluya. Leemos el capítulo 2, hermanos, verso 64. De ahí mismo de Esdras, del libro de Esdras. Y notemos, hermanos, ¿verdad?, la actitud de estos hombres de Dios. Dice, toda la congregación, ¿cómo estaba, hermanos? Unida como un solo hombre, era de 42,360. No está hablando de 20, 30, hermanos, está hablando de miles. Sin contar sus siervos y sus siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. ¿Ah? Bendito el Señor. Sus caballos eran 736, sus mulas 245 y sus camellos 435, asnos 6,720. Amén. Amén, amén. Y Aleluya. algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa del Señor que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio, según sus fuerzas. Dieron al tesoro de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Verso 70, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Amén. Sí, amén, amén. Aleluya. ¿Qué, hermanos, qué sucedió aquí, hermanos? Como todos tenían un mismo sentir, todos estaban unánimes, Sí, amén. era muchísima gente, pero ellos estaban en ese mismo deseo. Vamos a construir casa al Señor, vamos a construir casa al Señor, vamos a reconstruir la ciudad de Jerusalén, vamos a enfocarnos en la obra del Señor. ¿Y qué es lo que sucedió, hermanos? Dios estaba en medio de ellos. Amén, aleluya. Y cada uno pudo vivir en sus ciudades, hermanos. Seguramente, en sus ciudades, porque Dios estaba en medio de su pueblo. Amén. Aleluya. Sí, amén, amén. Aleluya. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia del Señor? Trabajar cada uno de nosotros. Amén. ¿Verdad que sí? Trabajar cada uno de nosotros, hermanos. ¿Que no les gusta mucho eso? ¿Qué? Aleluya. Amén, amén, hermano. Veras, hay que echarle ganas en la cosa del Señor. La cosa de Dios no es un cuento, hermanos, no. Hay que echarle ganas en la cosa de Dios. Hay que levantarse, hay que hacer, hermano, lo que tenga que hacer. Y vámonos, vamos a buscar el rostro del Señor. Porque el Señor Jesús me está esperando aquí en este lugar. Y yo tengo que esforzarme, yo tengo que luchar con mi humanidad. Yo tengo que decirle, Carnita, hoy vas a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y cuando yo tomo esa actitud, hermanos, me levanto, sí. Estoy ahí todo poquito, quizás el cuerpo está caminando, pero la mente todavía está en la cama, pero te levantas, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. A veces vamos al trabajo, ¿verdad que sí? Sentimos que el cuerpo está ahí, pero la mente está en otro lado. No estamos ubicados, sincronizados, ¿no? Pero como sabemos que tenemos que levantarnos, Amén. vámonos. Amén. Amén, hermanos. En la obra del Señor así es, hermano. ¿Ah? A veces así llegamos, ¿verdad? Todos un poco descontrolados, pero gloria a Dios, qué bueno que llegamos a la casa del Señor, qué bueno que llegamos a este lugar, porque aquí se te envía, Señor, bendición y vida eterna. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Amén. Aleluya. Ánimo, hermanos, cobremos Amén, ánimo. aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Comemos ánimo en el Señor. Hagámoslo, hermano, todo lo que hagamos, Dios, hermano, bendecirá nuestras vidas. Amén, aleluya. No se va a quedar con nada el Señor, hermano, de veras. Cualquier detallito que nosotros hagamos, hermano, gloria a Dios, el Señor va a estar ahí, va a bendecir nuestras vidas, va a prosperar nuestras vidas el Señor, hermano. Romanos capítulo 15, hermano, dice la palabra del Señor. Aleluya.
Gloria a Dios. Sí, amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y es como siempre, hermanos, los días de servicio son lo que tenemos a veces, ay, Es cierto. se enfrentan cosas, se presentan cosas. Qué casualidad que el día de servicio, ay, de veras, el día de servicio la carne le pegó un sueño, pero tremendo. Gloria a Dios, aleluya. No solamente a menos, yo me refiero también a mí, porque así nos pasa. Ay, Señor Jesucristo. Aleluya. Pero tenemos que echarle ganas, Es hermanos, cierto. Sí, amén. porque Dios estará con nosotros y Él Santo prosperará eres, nuestras Dios. vidas. Amén. Romanos 15, hermanos, dice, versículo 5. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dice, para que unánimes, amén, hermanos. Perdón, versículo 5. Estaba leyendo el 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Amén, amén. Verso Aleluya. 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, ¿qué dice? Un mismo sentir Amén. según Cristo Jesús. Y el Dios, hermanos, obrar en nosotros de esa manera, amén. Vamos a, que, como dice el verso 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén, amén. Unánimes, así es como está la presencia del Señor. Aleluya. Así es como, ¿verdad? Dios, hermanos, nos bendice. Así es como salimos de este lugar, ¿verdad? Fortalecidos. Así es Amén, como, amén. Aleluya. hermanos, con ánimo, con deseo de regresar Amén. otra vez a la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siguiente servicio, carnita, prepárate porque vas a llegar a la iglesia. Oh, pero que esto y lo otro, no, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, si usted lo declara y lo cree en su corazón, Dios le abre todas las puertas. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. ¿Qué pasó? No. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabemos al Señor Jesucristo, hermanos. ¿Ah? En Filipenses capítulo 1 dice el versículo 27, hermanos, gloria a Dios. Así que, hermano, bueno, si estás con flojera, hermano, espiritual, No es bueno. no, pues échale ganas, hermano. Tremendo. ¿Verdad? Si estás con flojera espiritual, échale ganas, hermano, porque Dios así te va a bendecir si tú les pues Sí, esfuerzas. amén, pues. hermano. Tiene razón. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 1, dice el versículo 27. Aleluya. Sí, amén, amén. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis, ¿qué, hermanos? Firmes. Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén, hermanos. Por la fe del Evangelio. Y nada, dice el verso 28, intimidados por los que se oponen para que, y nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Amén, hermanos. Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. ¿A quién es que tenemos que hacerle la guerra? Es al enemigo. Amén, hermanos. Tenemos que hacer la guerra del enemigo, la guerra contra todas aquellas filosofías que están en contra de la voluntad del Señor. Amén, hermanos. Sometiendo toda filosofía, todo pensamiento humano, trayéndolo a los pies del Señor Jesucristo. Amén. En esa manera es que tenemos que reforzarnos, ¿verdad? Nosotros, unánimes, vamos a echarle ganas Amén, en amén, la obra hermano. del Señor. Vamos a trabajar, ¿verdad? Vamos, hermanos, pues a hacer lo que podamos hacer según nuestra capacidad. Sí, amén, amén. Pero hagámoslo, amén, en el nombre de Jesús. Porque Dios estará allí, hermano. Dios bendecirá nuestras vidas. Amén. Dios nos ayudará, hermano. Imagínese, hermano, usted pidiéndole al Señor alguna necesidad y que Dios se la conteste, hermano. Bonito, gloria a Dios. Ah, qué bonito. Nuestro Dios es así, hermanos. Él es el Todopoderoso. Hay algún enfermo, oramos por el enfermo y Dios lo sana en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, pero tenemos que estar todos unidos
como un solo hombre, trabajando, echándole ganas, hermanos, amén, en la obra del Señor, amén. Pero los que se van a bautizar también, asegúrense de llevarse la cartera. Gloria a Dios. Paz de Cristo. Amén. La cartera se tiene que convertir también al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos al Señor Jesús, hermanos. Usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Sí, amén. Que también en la obra del Señor se necesita dinero. Es cierto. Pero claro, todo es, hermanos, conforme a nuestra capacidad. Amén. Conforme a nuestra capacidad. Pero Dios, hermanos, lo que demos, el Señor lo bendice. Amén. Gloria a Dios. Dios lo multiplica, el Señor no se queda con nada. Amén, hermanos. Amén. Dele la gloria al Señor Jesús. Amén. Aleluya. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Leemos el último versículo en Efesios capítulo 4. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Amén. Amén. Aleluya. Cuando lee la cartera es algo simbólico, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, no literal, simbólico. Gloria al Señor Jesucristo. Capítulo 4, hermanos, dice el versículo 1. Leemos hasta el versículo 4. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, como dice, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Luego 4, como dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Bueno, leemos el 5, el 6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén, hermanos. Así como tenemos nosotros un solo Dios. Sí, hermanos, es lo que nos lleva el escritor Amén. Gloria a que comprendamos que también como iglesia tenemos que ser un solo hombre, estar unánimes, todos juntos, amén, echándole ganas Sí, amén. en la obra del Señor. Aleluya. ¿Qué es lo que hay que hacer, hermanos? Bueno, vamos a hacer esto. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Todo lo que hagamos, hermanos, gloria a Dios. Si no lo quiere hacer, no se preocupe, yo no me molesto tampoco. Gloria a Dios. Usted haga lo que usted Aleluya. quiera. Pero yo voy a ser bendecido cuando yo hago en la obra del Amén. Señor. Es cierto. Amén. Y si usted quiere ser bendecido, pues tenemos que echarle ganas Amén. en la obra del Señor. Amén, hermanos. Amén. Ánimo en el nombre de Jesús, hermanos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.